Voy a esperar un ratito de silencio para yo poder cortar luego en la edición y ya está. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de nuestro curso Literatura Peruana escrita por mujeres correspondiente al mes de marzo de 2022. El día de hoy estamos muy contentas y muy felices porque nos acompaña ya en la sala de Zoom la escritora Gabriela Cuba, quien estará con nosotros para hablarnos acerca de su trayectoria, de su obra, tanto narrativa como poética, porque ella también escribe poesía. Así que voy a dar inicio a esta sesión presentando a nuestra invitada, a nuestra narradora de este mes de marzo, además un mes emblemático en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer. No sé si celebrar sea el término correcto, dada la situación que vive nuestro país en cuanto a la situación de las mujeres. Gabriela Cuba Espinosa nace en Lima el 14 de noviembre de 1953. Ha realizado estudios de arte, literatura y escultura en Lima, Bogotá, Buenos Aires, Madrid y Galicia. Ha editado el libro de cuentos titulado Huellas sin tiempo y su obra poética se encuentra en 10 antologías grupales tanto en Argentina como en España. Ha participado en diversos encuentros literarios, recitales de poesía, ha realizado presentaciones de libros de escritores nacionales y extranjeros, ha publicado en diversas revistas, diarios y colaborado en programas de radio y televisión. Ha sido miembro del jurado de eventos de literatura y de artes plásticas. Ha presidido la Asociación Mundial de Escritores Andinos y actualmente, dirigía la Galería Apacheta en la ciudad del Cusco, una galería de la que yo guardo muchísimos lindos recuerdos y de los que ahora también seguramente compartiremos con todos ustedes al lado de Gabriela. Como escultora ha realizado exposiciones de arte en España, Holanda, Portugal, Argentina y Cusco, en el Museo de Arte Contemporáneo, entre muchos otros museos. Su obra se encuentra en colecciones de entidades públicas y privadas en diversos países del mundo. Ha recibido el reconocimiento a su obra de la agrupación Muller, ahí en Galicia, ella nos dirá ahora el nombre, no sé cómo pronunciarlo ahí, y además ha también recibido un reconocimiento por su trayectoria del Instituto Nacional de Desarrollo y Acción Social del Perú. Entre los libros que ella tiene publicados están los siguientes títulos: Huellas sin tiempo, que es este ejemplar que ustedes ven aquí; Solo humanos, que ustedes ven acá, que es el libro que además ella ha tenido la generosidad de compartir en su versión digital con todos los participantes de este curso, para que todos pudieran leer y podamos hoy conversar sobre este libro, pero conversaremos también sobre toda su trayectoria artística, sobre toda su trayectoria como escritora. También tiene publicado Huellas sin tiempo, que es el libro que ya les mencioné. En poesía está antologada en muchas antologías, tanto en el Perú, en España, como en otros países. Ha participado en varios encuentros de escritores, tanto en España, en el Perú, en la Argentina, ¿no? Y sus publicaciones de poesía están distribuidas en muchas de estas antologías en estos países. Hoy seguramente Gabriela Cuba compartirá con nosotros toda esta experiencia tan rica. Es una gran amiga, porque dado que nos conocemos hace muchos años y que además cumplimos años el mismo día, nuestra relación es como muy estrecha. Siempre desde el primer día que yo conocí a Gabriela en la ciudad de Cusco, en esta galería Apacheta que ella dirigía con tanto amor, con tanta pasión, y me acuerdo que yo llegué y justo ese día había un evento, y desde entonces hemos sido y somos y seremos siempre grandes amigas y grandes aliadas en la difusión de la literatura. Quiero entonces dejar la palabra para su saludo a la escritora Gabriela Cuba. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro curso. Muchas gracias, Eliana. Gracias también por invitarme y estar acá presente con los escritores que se van presentando constantemente. Así de esa manera nos vamos conociendo, acercando un poco más y conociendo el trabajo de unos y otros, que son, la labor que hacen realmente es muy entrañable, porque está haciendo de alguna manera una recopilación de tantísimos trabajos que hay que nadie o muy poca gente sabe que existen, ¿no? Creo que es una tremenda labor realmente, y estás aportando algo muy importante que nos va a beneficiar a todos.
Gracias, Gabriela. En efecto, sí, al otro día justo hablábamos con las participantes de este curso, haciendo una recopilación de todo lo que hemos leído y todo lo que hemos estudiado, y cada viernes es una oportunidad maravillosa para descubrir a nuevas escritoras, tanto poetas, narradoras y dramaturgas, ¿no? En tu caso, tú te dedicas a estos dos géneros, a la narrativa y a la poesía, pero también me gustaría un poco iniciar esta charla por toda tu etapa en Apacheta, por toda tu etapa como artista plástica, un poco que nos comentes cómo nacen estas pasiones en ti que te acompañan a lo largo de toda tu vida. Mira, como la mayoría de los escritores, he escrito desde que tengo uso de razón. Siempre digo, ¿no?, que andaba con mi papelito, con mi cuaderno por todos lados, porque creía que todo lo que estaba pensando era extraordinario. Claro que con los años, obviamente, casi todo se fue a la basura. Pero sí, es una pasión, es como todas las cosas que te llenan y que no puedes dejar de hacerlo. Como digo, desde muy joven he hecho eso y soy básicamente cuentista. Me fascina el cuento, la ciencia ficción moderada, no tan exagerada, pero y además me gusta trabajar sobre lo que es la vivencia del ser humano, la parte psicológica, todo lo que ello envuelve, cómo se mueve en el mundo, en los diferentes lugares, porque justamente como el último libro, Solo Humanos, he tenido la suerte de vivir en muchas ciudades y realmente pues somos eso, somos humanos y hacemos las mismas cosas, tenemos las mismas dudas, las mismas creencias, nos desarrollamos, salvo que sean diferentes lenguas, pero nos desarrollamos igual. Y sí, yo empecé como esto y también como escritora, como digo, desde hace mucho tiempo, y también hago poesía, que es otro tema que es menos conocido en mí, pero que también los trabajo mucho. Y uno se vuelve como muy exigente con la poesía, porque es una de las ramas más difíciles que hay de la literatura. Bueno, y en uno de estos espacios que yo me daba como para descansar y relajarme un poco, porque ya sabes, cuando uno escribe y está todo el tiempo pensando y elucubrando diferentes espacios, historias, me puse a estudiar cerámica. Ahí eso fue en Madrid, para disiparme un poco de esta cosa que me agobiaba de la literatura. Pero luego me pareció tan apasionante que me envolvió tanto y además hice cursos de cerámica, de cultura, y luego pues desarrollé eso muchísimos años y es, digamos, lo que me ha dado el sustento diario, porque ya sabes que la literatura es más rentable que la literatura. Muy poca gente vive su labor literaria, muy poco. Y bueno, digamos, a mí el sustento me lo dio la escultura. Y combino las dos perfectamente. Y eso que me cuentas o que quieres saber de Apacheta, yo por esas cosas de la vida me vine a Perú porque a mi esposo lo mandaron acá a Lima. Y tuvimos un proyecto que finalmente no salió, pero ya yo me quedé en el Cusco, porque ya no, o sea, ya me había cansado un poco de vivir en diferentes lugares, ¿no? Y ahí creamos la Apacheta, la Galería de Arte, y empecé con mi trabajo, solo mi trabajo. Luego me asoció con mi hermana, que fue a Cusco también, y empezamos a invitar a diferentes artistas, que realmente fue toda una cosa extraordinaria, porque realmente ha sido la literatura es una maravilla, pero todas las cosas del arte ha sido un descubrimiento. Y además he conocido y hemos invitado y hemos trabajado con muchísimos artistas de todo el Perú que se han sorprendido inclusive por haber vendido su trabajo. Porque cuando viene un turista... Es que tú eres buenísima en lo que haces. Sí. Compra una obra de arte porque realmente le gusta. No porque sabe periquito ni de nadie, simplemente porque le gusta ese trabajo. Y esa fue una experiencia muy gratificante porque digamos, hasta con Víctor Delfín, que es una persona obviamente conocida en nuestro medio, no sabían quién era tampoco. Pues imagínate cuántos turistas vienen y cuántos entendidos en arte hay. Son muy poquitos, igual que acá, igual que en todas partes del mundo, ¿no? Y era muy gratificante todo eso. Y por un lado, los conocidos, y por otro lado, todos los artistas jóvenes que empezaron con nosotros en Apacheta, pues hicieron un lindo camino, vendieron muy bien su obra y estaban fascinados por nosotros. Luego dejé Apacheta después de 10 años porque me vine a vivir allí. Claro, duró 10 años ese proyecto, ¿no es cierto? Pero además, ahora que hablamos de Apacheta, yo recuerdo que ya no recuerdo exactamente bien en qué año fue, pero yo recuerdo que eras el Centro Cultural de Cusco.
todo el mundo conocía tu galería, era una fiebre. Todo el mundo, yo recuerdo, iba a Pacheta, me acuerdo, la primera noche que yo llegué a saludarte, a presentarme, a conocerte, porque me habían hablado de ti, una amiga en común muy querida, y me dijo, tienes que ir a ver a Gabriela. Y yo dije, ese día me quedaba libre, porque yo creo que había ido por una capacitación, y dije, voy a visitar esta galería. Entonces tomo el taxi, todo, llego, nos encontramos, nos saludamos, todo, tuvimos buena química, y esa noche tú tenías una presentación, pero creo que todo Cusco estaba en esa galería, porque no había espacio para nadie más. No, lo que pasa es que en la galería no solamente trabajamos lo que es digamos, el arte, ¿no? O sea, pintura, escultura, grabado, sino que apoyamos a todos los escritores de la zona y mucha gente peruana de diferentes lugares y extranjeros que llegaban. Nosotros les hemos organizado la presentación de los libros también. O sea, era así. Eras un centro cultural, o sea, yo creo que es cierto que era una galería de arte, que se vendía arte, pero yo creo que dentro de este espacio de los 10 años que dura este proyecto de Apacheta en Cusco, creo que te convertiste en un centro cultural y creo que no ha vuelto a haber una fiebre como esa en Cusco, ¿no? Desgraciadamente no, y lo sé por los mismos artistas que nos escriben. Que me imagino te extrañarán. Así es, ahora digamos, eso, ha quedado un vacío y que no se ha llenado, desgraciadamente. Que no es fácil, porque no es fácil el trabajo, es una cuestión muy complicada, porque además todo desde la cuestión privada, pero sí ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora, porque no solamente eso, también si recuerdas a Luchito Figueroa, el cineasta, también era parte nuestra, o sea, ¿quién no estaba en Apacheta? ¿Quién no estaba? Exactamente, a eso voy, ¿no? ¿Quién no estaba en Apacheta? ¿Quién no conocía Apacheta? Todo Cusco conocía Apacheta, realmente, ¿no? Y fue un proyecto muy lindo. Realmente a la ciudad, nos dimos a todo lo que se hacía, todas las actividades, y fueron realmente muy gratificantes porque fue muy enriquecedor todo eso. Además, imagínate conocer gente de tantos lugares, de otros lugares del Perú, de extranjeros que iban buscando presentar sus cosas y haciendo toda la promoción. Es que Cusco además se presta para eso. Así es muy cosmopolita, ¿no? Así es, que no se aprovecha realmente como corresponde. Estamos un poco, siempre estamos atrás de todo el mundo, pero sí, la cosa es que se hicieron cosas muy importantes, actividades maravillosas, unas muestras espectaculares, y bueno, acogimos a todo el mundo en realidad. Así es, pero luego hay que mencionar también, para seguir en este tópico de las artes que a ti te apasionan y que son, como dices tú, el sustento de tu vida, luego que cierras Apacheta trasladas, digamos, en parte de ese espíritu tan bonito de la galería a lo que es ahora tu casa, taller, galería y más, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca de eso, para que aquí el público se vaya ubicando en todas las actividades que tú haces. Cuando me vine acá, claro, puse en mi casa, que es mi casa taller obviamente, inclusive tenía grupos de turistas, han venido varios grupos aquí que estacionaban, sus grupos acá enfrente, y todo nos cortó la pandemia. O sea, con la pandemia se acabó todos los grupos, toda esta maravilla, porque realmente era una alternativa. Cuando yo decidí venirme a Lima, y fue una alternativa importante y buena para mí, para la gente, porque no solamente acá en mi casa tengo mi trabajo, igual tengo el trabajo de un montón de artistas. Entonces, claro. Sigo, digamos, colaborando con eso. Claro, es una galería, es una casa-galería, digamos, ¿no? Porque toda tu casa está llena de arte y de varios artistas, como dices tú, ¿no? Y es una pena que la pandemia haya cortado, ¿no? Todo ese movimiento turístico que tenías en tu casa, lugares donde hemos hecho varios eventos también contigo, Ventana Abierta, y siempre has sido tan generosa con nosotros. Hemos tenido a Marixa Núñez, hemos tenido recitales de poesía, encuentros, en fin. Me acuerdo que un día Gabriela me dijo, Eliana, por favor. Yo, claro, no me había percatado, ¿no? Y me dijo, Eliana, tanta gente no va a entrar en la casa. No, claro, lógico. Y además, gente que, claro, que a veces ni conocíamos, llegaba al evento, ¿no? Y luego me puse a pensar, sí, tienes razón, Gabriela, porque con todo lo que pasa en una ciudad como la nuestra, es necesario tener cuidado, ¿no? Entonces ya empezamos a hacerlo con invitación, ¿no? De una forma un poco más privada, definitivamente, a pesar de que este es un espacio en el que era visitado por muchos turistas, por muchos grupos, ¿no? Porque es una casa realmente hermosa. Ojalá pase esto de la pandemia para poder ir a hacer un programa ahí a tu casa y mostrar toda la obra maravillosa tuya como artista plástica, pero también la que tienes de recopilación y en venta de todos los artistas que te acompañan, ¿no? Vamos ahora a hablar
un poquito de tu ingreso al mundo de la literatura. ¿Cuándo sientes tú que realmente das ese paso en el que expones tus textos al público en general? Esa fue una experiencia muy simpática y muy positiva porque o sea, yo he estado, cuando vivía en Buenos Aires, por ejemplo, ya he editado con gente de talleres, ¿no? que me invitaron a participar. Y cuando estuve en Madrid, que también estuve en talleres, en un solo taller, ¿no? Que fue tan enriquecedor, tan maravilloso, que fue como el empujón que yo necesitaba para sentirme más segura y poder editar. Y mi primer libro nació ahí, en Madrid, que fue ese es el Voy Hace Tiempo, que lo presentó acá en Lima, porque también lo traje a presentar acá, Paco Bendezú. Paco Bendezú, imagínate, ¿tú te acuerdas qué año fue esa presentación, Gaby? Fue cuando vine a este país, no sé, ¿qué año está acá? No, a ver, mira el libro, por favor. Y luego muestras el libro y lo dejas ahí unos segunditos para que las cámaras lo capten. Ahí está. Que justo era lo que comentábamos hoy, que no lo tengo. Fue una experiencia muy buena, porque además lo presenté en un montón de lugares. Lo presenté en Madrid, lo presenté aquí, lo presenté en Cusco. No, perdón, en Cusco no, en Arequipa. Y fue, bueno, tuvo muy buena acogida realmente. Yo no viví en ese momento acá en Lima, pero luego, digamos, después de esto ya vinieron los otros, pero siempre necesitas como un pequeño empuje como para poder entrar, ¿no? O sea, ya sabes, todos los que escribimos nos creemos lo máximo. El ego es demasiado grande. Y después cuando creemos tantísimo nos damos cuenta que sí, podemos tener un buen trabajo, pero ya sabes, somos millones de personas. Así es. Así que hay que tener una cierta humildad realmente para reconocer nuestro trabajo y el trabajo de los demás, que realmente es una maravilla todo lo que está haciendo la gente hoy en día. Porque no solamente dicen, se están haciendo una serie de eventos, pero no solamente es en Lima, hay muchísimos grupos literarios en diferentes partes que están trabajando, que están moviendo su obra, y eso, digamos, sirve obviamente para los grupos que pueden ir conociéndose la gente. Yo personalmente me he retirado un poco de todo lo que es la cultura. O sea, yo me vine, ya me encerré y me he claustrado. Y no participo, porque estoy en otra etapa de mi vida, ¿no? Pero sigo trabajando, sigo escribiendo, y ahora estoy terminando una novela también. Y bueno, en eso me pasó la vida. Así es. Dime, ese es mi trabajo. Por ejemplo, para ingresar un poco al libro que todos de los integrantes de este grupo han leído, gracias a tu generosidad de compartir los archivos digitales de este libro, Solo Humanos. ¿Cómo nace la idea de gestar este libro maravilloso? A mí me encanta. Yo tuve la suerte de ser una de las presentadoras gracias a tu invitación, y a mí siempre me ha fascinado lo que escribes, porque creo que escribes de una manera muy transparente, de una manera muy natural, con un lenguaje que, si bien es un lenguaje muy cuidado, porque como ya lo has mencionado, eres una escritora sumamente exigente en el manejo del lenguaje, en el uso correcto de los términos, cuidas mucho, pero creo que sigue siendo un lenguaje bastante accesible, es decir, que no necesitamos, ¿no?, como que un parangón muy grande como para analizar e interpretar los textos, ¿no? Los textos además nos remiten a vivencias personales, a una biografía que definitivamente yo creo que los escritores no podemos escapar a ello, que si bien somos buenos mentirosos, recreamos un poco la historia que queremos contar de partes de nuestra vida, pero tú lo logras magistralmente en este libro Solo Humanos, porque además creo que no hay persona que no se sienta identificada de alguna manera con alguno de estos textos. Sí, bueno, te agradezco. Ahora es un libro que quiero muchísimo, desde la carátula, que además es preciosa realmente, y de alguna manera el mismo título está diciendo lo que yo siento en el fondo, ¿no? O sea, como decíamos antes, nos creemos importantes, pero somos humanos, tenemos unos 40, 50 años de producción realmente, y luego nos morimos, y no nos recordará más que una generación, quizá una y media, y punto. ¿Por qué nos creemos tan importantes, tan imprescindibles? ¿Por qué queremos pasar las fronteras? O sea, ¿por qué nuestro ego es tan gordo, ¿no?, tan grande?
Porque somos humanos. Sí, lo que pasa es que es una cosa que supongo que nos va ayudando la experiencia, la vida, y vamos organizando ese mundo interno tan alborotado en un principio cuando es joven, y vamos madurando y vamos haciendo cierta tranquilidad. En esa tranquilidad es que nació este libro, Solo Humanos, donde, como digo, desde el título y desde la carátula, que tú ves el planeta... Ay, sí, a mí me encanta. Voy a mostrar la carátula así en su totalidad, porque en realidad la imagen es hermosa. Ojalá que las cámaras, bueno, nunca ninguna cámara va a poder representar lo que es una obra de arte cuando uno ve el cuadro en su versión total, pero yo creo que para que tengan una idea, ¿no? De el diseño, el cuidado. Dime, ¿esta imagen a quién le pertenece? Esta es una composición que hizo mi sobrino, Juan Carlos Gibson. Juan Carlos Gibson, ¿no es cierto? Pero es hicimos linda. Muchísimas pruebas hasta que salió esta. Linda, linda. O sea, captó la idea que yo quería de mostrar, ¿no? O sea, que estamos en este maravilloso planeta dando vueltas y en el universo gigantesco, por eso nos creemos tan importantes y somos tanitas. Somos diminutos, ni siquiera sobreviviremos a todas las pandemias que nos esperan seguramente, ¿no? Pero realmente la idea que a mí me dio siempre, cuando tú me tuviste la generosidad de regalarme el libro, precisamente a propósito de la presentación, siempre me encantó esta carátula porque digo, claro, en realidad somos eso, somos seres totalmente solos, ¿no? Porque aquí para mí la imagen representa una soledad absoluta, pero al mismo tiempo también es el elemento que tú acabas de mencionar, ¿no? Somos así de diminutos y seguramente en algún momento este planeta desaparecerá o no desaparecerá. Los seres humanos ya hemos hecho bastante para arruinar este mundo que nos han regalado generosamente, pero que no hemos valorado, no nosotros, sino todas las generaciones anteriores, ¿no? No nosotros directamente, pero digamos que como género humano nos vemos involucrados todos, ¿no? Pero un poco que el libro también reflexiona sobre diferentes tipologías de seres humanos, y eso es lo que me gustaría un poco que entremos, ¿no? A las historias, a los cuentos. Generalmente todos los que escribimos obviamente pasa por nuestro camino, todo pasa por nuestro interior. No importa de qué se trate, qué escuchemos, todo pasa por nosotros. Por eso es que es tan importante, la vez pasada que hablamos, ¿no? desde tu condición, en este caso mía de mujer, yo escribo como mujer. A veces me pongo en el papel de un narrador omnisciente masculino, pero definitivamente es a través mío que se da todos estos papeles, porque no hay otra forma. Y en estos cuentos que hice, que con estos relatos, como cada uno quiere llamar mejor, sí se plasma no solamente la cuestión humana misma, sino las experiencias de gente del mar, de gente de la sierra. Me atrae mucho todo lo que son las vivencias humanas y cómo lo recibe cada uno. Y sobre todo, ¿cómo explicarlo? Hay eso. Un elemento. Hay una forma de acercarnos de diferentes formas a todo esto, ¿no? Por ejemplo, la Yunza, el piso 13, que fue un relato rarísimo, extraordinario para mí, claro, que sucedió en Cuba, pero que sucede de una cosa real y luego, claro, tu imaginación se va por donde quiere. Exacto. Pero sucede, en ese cuento específico, el ascensor se paró en el piso 13. Se abrió las puertas y qué susto tan tremendo, porque era una cosa horrorosa lo que había en ese piso, una cosa tremenda. Bueno, y de ahí salió ese cuento, ¿no? Bueno, ese como ese, todos tienen una razón, todos tienen un origen, cualquiera que sea, aunque sea chiquito, que te lleva obviamente la imaginación a trabajarlos y a hacer cosas más, digamos, más organizadas, ¿no? Pero sí, también es que me encantan todas, la verdad. Es que la verdad es un libro muy lindo. Algo que yo estaba comentando. También es, digamos, muy querido, muy cercano, de cómo se siente todo. Estamos hablando de la comida, ¿no? De esa sensación, de ese algo. El batán, por ejemplo, ¿no? El batán es un texto totalmente lindo, entrañable, que está en la página 15 del libro, y a muchas de las participantes de acá, que seguro que ahora que tomen la palabra les ha encantado, ¿no? Porque además hay muchas reminiscencias de la infancia, ¿no? Que se activan al leer este cuento, ¿no?
tú eres muy buena en el manejo de las emociones y de las sensaciones que transmites en los personajes, ¿no? Tus narradores, además, estás siempre como jugando con ellos, ¿no? Pueden ser omniscientes en un momento, luego se convierten en narradores testigos, en narradores personaje, o sea, como que vas haciendo, ¿no? De acuerdo a la historia, de acuerdo al personaje. ¿Dirías tú que todos estos personajes están inspirados en seres de la vida real o son seres que tú has fabricado, has confeccionado a partir de la técnica narrativa? Son seres que siempre han vivido en mi imaginación. Son tan reales como la imaginación que tengo. Por lo tanto, han existido y existen, porque si no, no podrían salir a la luz. O sea, obviamente que es ficción y obviamente que nos, digamos, desarrollamos todo eso, buscamos escenas, espacios, pero definitivamente siempre han existido en mi imaginación y se han ido despertando. O sea, como que me han tocado la puerta cada uno en su momento y ha salido una historia. Que tú dices, algunos cuentos son pequeños, todo, pero no sabes la cantidad de veces y revisiones que tiene cada uno Yo de lo ellos. sé, tú eres súper exigente. Lo que quieran. No es... Y eso que además de ser tan exigente, he encontrado unos 2 o 3 errores que me dan... Bueno, siempre pasa. Hasta el mejor se le va. Pasa que se equivoca porque yo no. Así es. Cuando tú lees siempre ves los errores de los libros, ¿no? Es algo inevitable realmente. Claro, o uno dice, pero bueno, ¿por qué este libro es tan famoso, tan exitoso, ¿no? Si realmente el contenido no dice tanto, ¿no? A veces uno se sorprende porque un aspecto muy importante en ver es que hay una literatura no comercial, que es la que creo en la que tú te ubicas, esta literatura que no necesariamente es comercial, pero que es profundamente humana, ¿no? Y muchas veces no valoramos ello, ¿no? Creo que eso pasa en todo el proceso de la historia de la literatura del Perú, ¿no? Escritores y escritoras a los que hemos dejado, a los que hemos marginado de alguna manera, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y que no los hemos reeditado, no los hemos vuelto a leer. Y creo que libros como el tuyo, por ejemplo, podrían estar tranquilamente en un plan lector de secundaria, ¿no? Porque son personajes, como tú dices, claro, son invención, son creados, estamos hablando de literatura, por ende estamos hablando de ficción, y siempre lo que vamos a registrar en la literatura es eso, la capacidad que tiene el autor para ficcionar. Pero creo que también estos personajes deberían ser conocidos por más gente, deberías tener unas ediciones como que más masivas para poder llegar a un público más numeroso, ¿no? Pero sabemos perfectamente que eso no depende ni de ti ni de mí, ¿no? Sino que digamos que de alguna manera yo siento que las políticas de libro en nuestro país todavía tienen mucho, ¿no? Mucho trabajo por hacer, ¿no? Si tú tuvieras que leernos... Sí, no, sigue. Con respecto a eso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Cultura, ya que se ha creado y que nos costó un montón de dinero, por ejemplo, debería ser todo un levantamiento de datos de todas las zonas, de todas las regiones. Porque mira que tenemos gente que escribe en todas partes. Así es. Y realmente hay grupitos que se juntan acá, se juntan allá, pero realmente no nos conocemos. Primero no nos conocemos entre nosotros, no nos sabemos mucho, algo que investiguemos y nos interesemos en cada uno. Y después, desgraciadamente, nuestro país no es un país de gente lectora. Pues prefieren ver películas, cualquier cosa, menos leer. Entonces, claro, tenemos una ventaja bastante grande los que escribimos, ¿no? Sí. ¿Pero quién nos lee? Aparte de algunos miembros de la familia, porque ni siquiera todos. No, y entre los mismos escritores tampoco nos leemos, ¿no? Yo creo que precisamente por eso hago este curso, porque me da la oportunidad de leer a muchas escritoras, ¿no? Porque siempre les he dicho a las compañeras, a las amigas, ¿no? O sea, por lo menos hay que leernos entre nosotras, hay que criticarnos constructivamente entre nosotras, ¿no? Pero bueno, vino la pandemia y ya no se pudo tampoco. Entonces, como vino la pandemia, decidí crear este curso en línea para así tener la oportunidad, en primer lugar, yo de leer y de disfrutar o de releer a muchas de las escritoras a las que yo quiero y admiro como a ti, y poder compartir con otros y difundir, ¿no? Difundir lo que se hace. Yo me he dado el trabajo de leer a muchísimas escritoras acá, de Lima, de Cusco, de Arequipa, que es lo que más conozco, de otros lugares no tanto, porque no he indagado mucho, pero sí, pues, de Puno también. Pero realmente, como tú dices, las escritoras o los escritores escriben y punto. O sea, muy rara vez realmente leen el trabajo del otro. Exacto. Y es una lástima, porque hay muy buenos trabajos, realmente hay gente que está escribiendo muy bien y que
también esto es muy relativo, ¿no? O sea, ¿cómo sales tú? ¿Quién te conoce por acá o por allá? ¿Qué hace la gente para conocerte? Pues simplemente es una cuestión de que uno mismo vaya haciendo ese trabajo, o sea, de difusión de tu obra, también de tus posibilidades, si conoces a la gente adecuada, si conoces a la gente de comunicación. Hay muchas cosas realmente que se dan para que... perdón. Tranquila, tranquila. Hay muchas cosas que se dan para que puedas, digamos, estar de alguna manera alguien más lea tu libro, ¿no? Exacto. Tienes razón. Desgraciadamente no hay mucha gente que lee, pero definitivamente eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Desde una política educativa que no dependa de una política de gobierno, sino que más bien incentive las capacidades lectoras de todos los peruanos y peruanas. Si tú tuvieras que leernos esta tarde uno de estos cuentos, ¿cuál elegirías, Gabriela? Porque nos gustaría que leyeras en tu propia voz y poder escucharte, que esto quede registrado, grabado para la historia, si es que la nube no desaparece. Pero me gustaría mucho que escogieras uno cortito, pero que te guste a ti. Bueno, yo tengo varios que me gustan muchísimo, tú lo sabes. Lo que me gusta prácticamente todos. Exacto, bueno, a mí también, entonces es difícil elegir, pero de repente uno corto que tú creas que se pueda leer así en vivo, que podamos dejar registrado en tu propia voz para el recuerdo. Bueno, puedo leer el primero, que es el Batán, que es muy cortito. El Batán es lindo, además que acá les encanta al grupo, todas han comentado esto la sesión pasada, que fue la sesión en la que yo presento a las 3 escritoras invitadas del mes, muchas han alabado ese cuento tuyo. Adelante, Gabriela. Pues, cuando llegaba el verano, a todos los primos nos mandaban unos días a la casa de tía Juliana en el campo. Pues nuestros padres decían, es que lo siento, que tengo que cambiarme de gafas. No te preocupes, tranquila. Volvemos a empezar, lo siento. Tranquila. Es un desastre. Vuelve a empezar, lee el título, sí. tranquila. Bien. Cuando llegaba el verano, a todos los primos nos mandaban unos días a la casa de tía Juliana en el campo. Pues nuestros padres decían que debíamos respirar aire puro, ver de dónde provenían los alimentos, su proceso de cultivo y conocer de cerca cómo se criaban los animales en su medio ambiente. Ellos querían alejarnos del bullicio. Ellos querían alejarnos del bullicio de la modernidad que nos tenía acelerado el pulso. Nos tapeaba la imaginación y curiosidad, así que, como si fuéramos un paquete muy preciado y cuidadosamente envuelto, nos instalaban en un bus de línea como una encomienda e innumerables recomendaciones, despidiéndonos hasta el final de la temporada de calor, en que nos irían a recoger. Aquellos tiempos fueron maravillosos y me siguen arropando el cuerpo y el alma. Recuerdo especialmente un lugar que llamaba mi atención. Allí había un enorme tronco mochado a unos 60 centímetros del suelo, y encima de este, como el ara de una iglesia, una piedra cuadrada negra, y sobre ella, en su centro cóncavo, otra más pequeña. Alrededor de ese amplio y aireado espacio se veían colgados diversos atados de culantro, perejil, albahaca, hinojo, ristras de ajo, cebollas, ajíes y canastas donde sobresalían tomates, zanahorias, limones, guión, pimienta o cúrcuma. Despidiendo el ano cual agradable y al que estábamos prohibidos entrar. Pero había una persona, solo una, que estaba autorizada a ingresar al santuario. Era la mamá Fermina, una chola gorda y risueña de amplias caderas, a quien todos queríamos por su dulzura y buen ánimo. Cuando la vimos acercarse a ese lugar, dejábamos de inmediato lo que estábamos haciendo y corríamos para verla trabajar sobre esa extraña piedra oscura con gran destreza. Recuerdo que se volteaba de vez en cuando y nos guiñaba un ojo, al tiempo que nos decía: abran bien los ojos, pequeños pícaros, porque este proceso es purita magia, y si no observan bien y en silencio, su hechizo entrará por sus curiosas narices hasta dejarlos profundamente dormidos. Así que no dejen de mirar hasta que termine, de lo contrario, no podrán despertar jamás. Nosotros, siempre alertas a lo que nos decía y en el más absoluto silencio, no quitábamos los ojos de esa piedra pulida y nos maravillábamos con el aroma que despedía su molienda, observando que cada movimiento de sus expertas manos iba acompañado por el contoneo rítmico del grueso cuerpo de la gran hacedora, quien nos miraba de reojo y soltaba una sonora carcajada, manteniéndonos alertas e interesados. Solía acompañar esta ceremonia con una melodía muy contagiosa, la misma que tarareamos durante varios días sin ser conscientes de ello. Una vez terminado el rito, ella recogía toda su pócima en un viejo perol de bronce,
se alejaba bamboleando su amplia falda de colores, bajo las cuales sobresalían vaporosas enaguas de encajes que al rozarse entre sí emitían un sonido muy especial. Y nosotros la seguíamos en fila como si ella fuera la mamá oca dirigiendo a sus polluelos, hasta que llegaba a la puerta de la cocina y antes de entrar nos daba una última mirada con sus hermosos ojos de color miel y nos hacía una señal con la cabeza como diciendo: «Ala, a jugar, pequeños rufianes». Finalmente, ni bien ella desaparecía de nuestra vista, rompíamos filas y nos alejábamos con una sonrisa en los labios y el corazón contento, saboreando de antemano los manjares que nos esperarían en la mesa a la hora del almuerzo. No solo eran los platos que nos preparaba con mucho esmero, sino el cariño que ponía en hacerlos y el placer de su rostro al vernos devorar hasta el último bocado. Con el paso de los años sigue vivo el recuerdo de esta mujer tierna y dulce que enseñaba sus grandes dientes blancos cuando nos sonreía con afecto, poseedora de una voz sonora y rostro amable. Aún guardamos en secreto un sentimiento cálido e ingenuo, como un eco interminable de ternura que llega hasta nuestros días para evocar a las personas extraordinarias que nos acompañaron un trecho del camino. Y no hemos vuelto a probar esas delicias que salían del batán de la Fermina. Excelente, maravilloso es este cuento, de verdad me encanta porque tiene eso, tiene un gran elemento de ternura y me recuerda mucho a Julio Ramón Ribeiro en alguno de los cuentos que él crea, también este elemento de la ternura, ¿no? Siempre esta tentación del fracaso, que es la técnica que él maneja a lo largo de tanto en su obra cuentística como en la obra dramática, ¿no? Estos personajes que son como ese recuerdo que queda ahí, como el que tú planteas acá de esta mujer, ¿no? Que acompañó esa parte de tu vida, esa parte de la infancia, ¿no? Me gusta mucho el manejo que tienes con los personajes que se vuelven de alguna manera tan reales y no podemos dejar de estar identificados con ellos. Voy a darles ahora la palabra a las participantes del curso que están ahí ansiosas seguramente de saludarte, de intervenir en esta conversación, así que los micrófonos están habilitados, enciendan sus cámaras. Y la que desee participar simplemente active su micrófono y procedemos a saludar y hacerle alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos leído a Gabriela. Adelante, chicas. Adelante, María del Rosario. Hola. Bueno, te saludo nuevamente, Gabriela. Muchas gracias, Eliana, y a vos por estar acá. Realmente, como vos dijiste, cada uno de los cuentos uno se ve representado, ¿no? Se siente cercano, porque como vos bien decís, todos somos humanos y todos somos distintos pero parecidos, ¿no? Y yo, por ejemplo, el otro día, el día 8, que justamente fue el Día de la Mujer, estuve leyendo solas y realmente yo digo, qué pertinente, ¿no? Parecía que justamente ese día lo estaba leyendo, ¿no? Y bueno, cómo hemos tenido cómo las mujeres, digamos, se han dado un camino y todavía falta mucho, pero como siempre a lo largo de nuestras propias historias hemos tenido que pasar situaciones, ¿no? Y otro que me gustó mucho fue La Isla, que el personaje recuerda a su papá, y bueno, me hizo acordar del mío, que lo perdí muy chica, y bueno, me pareció también entrañable. Otro también que todos tienen, pero por ejemplo Rivales me pareció de una, digamos, ese amor que en el fondo tenían esos animales y cómo este animal fue a buscarlo en su último momento y cómo lo amparó, realmente me parece como, pienso, cuánto tenemos que aprender los seres humanos de los animales, hacen de estos sentimientos tan profundos. Después, por ejemplo, una cita ineludible me pareció hermoso, realmente me pareció hermoso con ese final del pasaje ahí sin usar, me encantó. Sí, me encantó. Y después, esta caja cerrada, que es Nora, que recuerda de su comunión, del día de su comunión, y de las cosas que a uno nos dicen cuando somos chicos, bueno, los que hemos sido criados en la religión católica,
qué es el pecado, qué es lo que nosotros vamos a confesar, ¿no es cierto? Y entonces esas preguntas o ese recuerdo que ella se hacía de que y todo esto, y las guerras, y la maldad, y entonces, y ese pecado, y ese, ¿no? Y hoy que vemos la terrible realidad que se está viviendo en el mundo, yo digo, esta ingenuidad, cuando uno es chico, yo leía a ella en el momento de tomar la comunión y me veía un poco también representada, ¿no? Y yo digo, Dios mío, claro, qué inocencia, ¿no? Qué inocencia, pero qué distinto el mundo, ¿no? Cuando uno va creciendo y va viendo lo que los humanos son capaces de hacer. Realmente me gustó mucho el libro. ¿En qué año lo escribiste, Gabriela? Tengo que ver, lo siento, es que acá está la edición, eso no me queda muy claro. Pero, Eliana, tú deberías saberlo. Sí, claro, está en el libro. La primera edición consta de 300 ejemplares y se publica en enero del 2018, que fue el año que nosotras lo presentamos. Claro, es bien, Sí, en 2018. Así es. Muy reciente y muy actual, porque todas las cosas que habla realmente, bueno, el del escritor que tenía que entregar, me pareció buenísimo, ese que tenía que entregar su libro y que... Sí, realmente me gustó muchísimo. Qué bueno, me encanta que te haya gustado realmente, además todas son experiencias humanas realmente, porque eso nos ocurre a todos en cualquier momento, en cualquier época, en cualquier país, son sensaciones y sentimientos del ser humano que se reflejan, bueno, a través de historias simplemente, ¿no? Sí. Pero siguen estando ahí. Y bueno, te agradezco mucho realmente, que sobre todo que te haya agradado uno que otro, me parece maravilloso. Me parece maravilloso que los hayas leído, gracias. No, gracias a vos por estar también acá, gracias. A mí algo que quiero destacar antes de darle el pase a una de las siguientes compañeras es el manejo que tienes tú con las descripciones y los personajes, es decir, cómo esos personajes van apareciendo, vas creándoles un cuerpo, digamos, es decir, se van haciendo humanos, como dice el título del libro, solo humanos, ¿no? Por ejemplo, en la página 53 está el farero, dice: Ramón no se había casado porque decía que era muy difícil tener dos amores al mismo tiempo. Ahora ya no era tan joven y se había adaptado a su vida marina desde el inicio. Cuando estaba en tierra aún se alojaba en casa de su madre y ella siempre lo recibía con el calor del hogar, cálido, agradable, con el pan recién horneado y el cariño de una mujer querendona y engreidora. Por ahora no necesitaba nada más, ¿no? Ahí me quedo para darle el pase a nuestra siguiente compañera. ¿Quién va a tomar el turno, chicas? No se peleen. Por puesta de mano ganan aquí. Ahí está Nora. Adelante, Norita, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Un placer conocer. De buena manera. Encantada, vamos a coincidir seguramente con todas mis compañeras. Los cuentos son espectaculares, todos me han gustado, es muy difícil quedarse con uno y efectivamente desde el título tú nos das una idea de qué se trata, ¿no? La fragilidad del ser humano, somos tan frágiles, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana no sabemos y efectivamente nos creemos una cosa que a veces no somos, ¿no? Porque vamos a pasar como todo en la vida. Y bueno, los cuentos todos tienen esta humanidad, esa fragilidad del ser humano. Y te quería comentar y te quería decir que es muy difícil no empatizar con alguno de estos cuentos porque dentro de nuestro mundo interior siempre vamos a coincidir con alguna escena, con algún personaje, con alguna historia que nos cae por dentro, ¿no? Y bueno, dentro de todos los cuentos yo he encontrado muchos que me han gustado la mayoría, pero quería comentarte sobre el galope, ¿no? Como yo estudié en un colegio de monjas franciscanas y misioneras, me he sentido muy identificada, ¿no? Porque dentro del claustro, dentro de un convento, dentro de un colegio de monjas, siempre hay historias que se tejen, ¿no? Y esa es una historia que como se dice, ¿no? La verdad, la realidad supera la ficción, efectivamente, ¿no? Me he encontrado con escenas entrañables del colegio de monjas, del cual yo estoy muy orgullosa, pero donde han habido situaciones muy parecidas
en esa época ya era muy mayor, y se escondía, decía que las alumnas tenían que estar muy prolijas, con el pelo cortadito, y no había que estar muy curiosas cuando, digamos, había alguien, un varón de visita. Sin embargo, ella se escondía debajo del escritorio y yo le he podido ver, no me acuerdo como si fuera ella, que se empolvaba el rostro. Cuando yo era niña no entendía, porque si era una monja, ¿por qué se empolvaba el rostro? Bueno, y años después, cuando yo era muy grande, me enteré que la madre Aurelia se había casado. No, mira, ¿por qué se había casado? Entonces, ¡qué maravilla! Es una cuestión humana, muy natural, y me ha traído muchos recuerdos, me ha traído muchísimos recuerdos, me ha dado mucha nostalgia de mi colegio, me ha dado mucha nostalgia de las madres, y bueno, son monjas, pero son humanas, ¿no? Por supuesto que cometemos errores, y también podemos cambiar de decisiones, ¿no? La madre Aurelia seguramente se dio cuenta de que el amor por Dios no era tan grande como el amor por el hombre a quien ella quería. así es. Tampoco era para juzgar, ¿no? Pero bueno, quería comentarte eso y quería hacerte una pregunta porque estoy muy curiosa de saber cuáles son de dónde salió esta historia, si es una historia totalmente creada o recreada, o son solamente ficción, y cuáles son tus referentes a los que tú siempre acudes, tus lecturas, a las que no podrías dejar de tener nunca cerca. Eso quería saber. De acuerdo. Pues en este caso, esta historia, ya sabes, cómo nacen mis historias en general, esta y otras. Escucho referencias, por ahí una frase al vuelo, leo algo y me llama la atención, o cuando tú lees algo que te interesa, eso te remite a otra cosa y esa otra cosa a otra. Es como una caja interminable, no sacas y sacas información constantemente. Este específicamente lo recuerdo bien porque mi madre me contó hace muchísimos años, imagínate, mi madre tiene 97 años, una historia, algo así de una monja que había vivido, que había estado en el convento, que se vio en su colegio. Y de ahí se me ocurrió hacer toda esta historia, ponerla en España y todo el recuento que hay. O sea que hay una referencia. Pero, como digo, casi todos los cuentos tienen algo de verdad, de alguna parte que nace, que yo lo recreo y lo amplío. Y luego tú dices, ¿de qué me inspiro? Pues yo soy una ávida lectora. Me gusta mucho leer sobre filosofía, por eso también en mi trabajo toda esa forma de pensamiento que incorporo está muy analizado, no es así gratis que lo pongo, sino está muy analizado, lo he sopesado muchas veces, lo he comparado, lo he borrado, lo he vuelto a hacer. Y sí, y leo, como digo, filosofía y a muchísimos autores que me gustan. En filosofía, por ejemplo, me gusta esta Arendt o Rita Segato o Chomsky, que también es muy crítico. Es que hay tanta gente, porque bueno, cae un libro y constantemente estoy leyendo, mejor dicho. Y después de escritoras famosas, antiguas o modernas, pues también. Lo importante es la literatura porque es que yo leo algo y ese algo me remite a otra cosa. A veces, como digo, solamente leo un libro por una frase que leí, o sea, por una frase me compensó leer ese libro porque esa frase me mandó a cualquier parte. Y esa forma de explayar mi cerebro es lo que me fascina cuando leo. O sea, cuando leo algo que no me dice nada, es una literatura que para mí no me sirve, porque como todo corresponde, somos no solamente nuestra genética, somos nuestra vivencia, lo que leemos, lo que comemos, somos todo. Y cada uno tiene su propio espacio, o sea, tu aprendizaje es único. Y hasta donde cada uno quiera aprender, cuando cada uno quiera salir. Entonces, es bien complejo eso, pero sí, siempre ando buscando e investigando. Y gracias, Nora, gracias por esas palabras tan simpáticas también. Y me alegro que te haya leído el trabajo, de verdad. Gracias. Gracias, Nora. Es el turno ahora de Lisbeth. Adelante, Lisbeth. Buenas tardes, Liana, compañeras. Y Gabriela, es un placer conocerla. Sí, pues como ya lo habían comentado, los cuentos para mí en particular tienen un lenguaje comprensible, fácil de entender, ¿no? Y guiarse. Me gusta, por ejemplo, cómo cada título de las historias nos muestra, pues, como ya lo comentó, como personas, ya sea hombres, mujeres y niños, ¿no? Pues que sí estamos de paso, ¿no?
involucrados de diferentes formas, claro. Dentro de su lectura, como ya todos lo han comentado, en el Batán nos muestra, ¿no?, la niñez, ¿no? Creo que todos hemos sido testigos en algún momento o hemos ido, pues, ¿no?, al interior del país o, bueno, creo que aquí en Lima, ¿no? Pero de eso, ¿no?, de cómo se pueden aún conservar en algunos lugares, imagino que sí, las hierbas, el cuidado de las hierbas, el molido natural de los alimentos, ¿no? Bueno, a mí en particular me trajo eso un poco de recuerdo porque, bueno, yo vivía en Arequipa, soy de Arequipa, y pues allá se hace bastante eso. Por otro lado, también lo que a mí hacía recordar bastante, bueno, Arequipa fue en su cuento que se titula La Isla, ¿no?, que habla de Mollendo, y tal cual, ¿no?, uno puede ver reflejado, parece que usted hubiese estado ahí en la historia, ¿no? A mí me ha parecido eso. Y donde también al final, en la misma historia de la isla, pues, ¿no?, cierra ahí un párrafo que dice: solo somos humanos intentando organizar nuestro intelecto, nuestras sensaciones y nuestra absurda necesidad de preguntarnos para qué estamos en este mundo, ¿no?, en vez de disfrutar del privilegio de la vida. Y eso me llevó a pensar muchas veces, nos olvidamos de disfrutar, estamos viviendo, pensando solamente en qué vamos a lograr. Pues, una pequeña reflexión que me llevó a ese cuento, que es La Isla, y en su cuento que es Solas, ¿no?, como pues lamentablemente en nuestro país el día a día vemos el maltrato hacia las mujeres, ¿no? Se puede reflejar ahí la violencia, a veces todavía el machismo, ¿no? Como los hombres a veces no pueden aceptar algo que le digas un no, ¿no? En este caso, como las dos chicas huyen, ¿no? Huyen y los hombres pues creen que tienen derecho, ¿no?, a tomar lo que sea. En realidad los hombres son cazadores y les gusta ir atrás de su presa. Y eso ocurre en todas partes del mundo, no solamente en el Perú, y es muy complicado. Quiere decirte que ese lenguaje sencillo que tú dices y que dijo Eliana en un principio también, aunque tú no creas, es muy difícil mantener un lenguaje sencillo que luego para que todo el mundo, o sea, pueda leerlo y lo entienda sin tener que ir al diccionario como a veces me ocurre, porque te pierdes de la historia. Cuando tú paras para buscar el significado, obviamente te pierdes de la historia. Y no es fácil escribir en un lenguaje sencillo y que al mismo tiempo sea interesante, que te pueda enganchar. Porque eso, esta tontería, y lo dejas, obviamente. Así como antes yo me obligaba a leer un libro, y si empezaba tenía que terminar, porque ¿cómo es posible que no? Ahora ya no, leo las primeras páginas y si no me gusta lo dejo. Ya no me flagelo de esa manera. Pero lo que quería decir es que el lenguaje que parece simple es bien complicado de organizar para poder tener una historia que te sea humana, que sea agradable, que sea buena o cercana a ti, o que te diga algo. O que te haga hacer reflexionar de las cosas que vivimos día a día. Sí, eso es lo que pude ver. Y claro, en el título 12, por último, lo que ya lo había comentado anteriormente, que solo un hombre, ¿no?, de las personas, que habla bastante de la migración, ¿no?, de veces que las personas no queremos volver a nuestro lugar porque nos va mal, ¿no? En este caso de él, que le ha ido mal, ha habido una explotación laboral que ha tenido, ¿no? Y el poco pago, ¿no?, por sus labores y todos esos problemas hacen, ¿no?, pues que se venga a Lima, ¿no? Y el temor de regresar a su lugar porque tendría que regresar con algo, si no es dinero o estudiar, ¿no? Claro, es que tenemos los humanos en general. Finalmente, si te vas mal, regresas y ya está, no pasa nada. Siempre tienes, bueno, tu familia, que es tu primera red de protección. Pero somos así, a veces somos un poco necios y nos da un poco de vergüenza, inclusive, de llegar como fracaso, ¿no? Claro. Así somos. Así somos. Los prejuicios. Totalmente. Gracias, Lisbeth. Realmente, gracias por tu comentario. Muchas gracias a usted. Gracias a ti, Lisbeth. Es el turno de Violeta. Adelante, Violeta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Encantada de estar aquí en esta sesión, de haber leído a
Gabriela. Yo me preguntaba mientras te leía que he encontrado tanta poesía en cuentos. Y ahora entiendo, porque recién en esta sesión sé que también escribes poesía, entonces ahí está, ¿no? Ahí está la belleza también de tu lenguaje. Que si bien es cierto, como nos mencionas, es sencillo, pero tiene algo especial dentro de las frases que he encontrado en tus cuentos, mucha atmósfera también. Sentí delicioso ese olor al campo, el olor del batán, de lo que se iba, de las cosas que se iban mezclando en ese batán. Y hay algo que me ha recordado mucho a mi niñez, ¿no? Que también compartía con mis abuelos un batán, los veía con el batán, entonces ahora justo me he venido manejando hacia el campo y entonces decía cómo me he conectado con esa infancia. Eso se me ha quedado muy presente y te lo agradezco. No pensé que iba a suceder esto, pero claro, es lo que me lleva también el lenguaje, ¿no? A recordar, a traer sensaciones, emociones, y te agradezco por esto porque he tenido una infancia hermosa al lado de mis abuelos, y nada, me queda todo esto entrañable de tus letras. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Violeta, gracias por esas palabras también y me alegra que te haya gustado. Y nada, y sigamos disfrutando de la literatura que realmente nos lleva a diferentes espacios, nos trae, nos para, nos sienta y nos hace reflexionar. Lo importante es eso, ¿no? Que no importa lo que leas, que te haga reflexionar, que te lleve a un espacio diferente. Esa es la forma, supongo, de ir abriendo nuevos caminos para cualquiera de nosotros. No solamente para la gente que escribe, sino para todo el mundo. Así es, gracias a Violeta. ¿Quién desea continuar? Ah, Luisa ya nos ganó por puesta en mano. Luisa, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, yo estoy en California, así que un saludo de acá de Estados Unidos para Gabriela, Cuba y para todos ustedes, pues mis queridos compañeros y especialmente para Elianita, tan linda que es y que siempre nos selecciona pues a autores de una calidad tan alta como por ejemplo en este caso tú, Gabriela, ¿no? Me alegra mucho de conocerte, a identificarte y escucharte, porque muchas veces cuando leemos un libro pero no la vemos a la persona, como que no hay un nexo, ¿no? O sea, hay un nexo por las historias, sí, lo identificamos, pero cuando ya la conocemos a la persona es diferente. O sea, yo lo miro de diferente manera y entiendo de diferente manera también su obra, ¿no? Eres un ser maravilloso, con muchas vivencias que traes los pies sobre la tierra, como yo digo, o sea, como porque nosotros como humanos, ¿no? Somos, como dijiste, y como todos no sabemos, un puntito en el espacio sideral, yo diría un átomo realmente, ¿no? Entonces, que a veces nos volvemos locos por tener casa, por tener cosas, por tener carros, por tener un montón de lujos y si no, no vamos a llevar nada, ¿no? Somos más que nada humanos. Y tu poesía, tu narrativa es así, superhumana como el título de tu libro, filosófica también y con un lenguaje pues coloquial, descriptiva, llena de vivencias reales o tal vez también, como dices, de las personas que puedes toparte a lo largo de tu vida o algo que hayas leído, ¿no? Tienes una imaginación muy creativa y me encanta cómo describes volviendo al batán. Yo digo que el batán para mí es un apartado que has hecho que me ha traído muchos recuerdos, así como todas las compañeras han dicho, pero yo también, porque yo he vivido en el campo, ¿no? Y entonces hay muchas vivencias que tú has descrito, que es como que volví a retroceder al tiempo y me vi inmersa en mi niñez, ¿no? En mi niñez, en mis aromas y las plantas aromáticas, porque nosotros en el campo pues teníamos todo a flor de piel, que el culantro, que el apio puro, nabo, todo, lo único que me acuerdo que mi mamá nos decía, vayan a traer las verduras para sopa, no sabíamos, y yo sacaba, me acuerdo, el apio con toda mi alma, y era fresco, todo era fresco, entonces me ha vuelto, ¿no? A revivir esas etapas de
saloma, y sobre todo también con el batán, porque el batán, teníamos un batán en cocina. Entonces mi mamá nos mandaba a moler el famoso rocoto, que ella tenía la costumbre de que si no había rocoto no comía. Era muy engreída mi mamá. Bueno, pero tenía una destreza increíble porque son dos piedras, la grande y la pequeña, bueno, lo que han molido con una maravilla. Podrán darse cuenta cómo es, ¿no? Esa técnica. Pero más que nada, también quiero rescatar esta parte de que tú al escribirlo lo pusiste como en un atrio, ¿no? Como algo simbólico y algo sagrado. Y esa parte de ahí, pues, esa es como una riqueza, una historia central que has querido rescatar, al menos eso lo he entendido de esa manera, ¿no? Que el batán es algo ancestral de nuestros antiguos, ¿no? Porque es milenario, mejor dicho. También, por supuesto, aparte de eso, pues, a rescatar al personaje que los niñitos, pues, venían del campo, ¿no? Venían de la ciudad del campo en las épocas de verano, ¿no? Yo también he pasado así, pero al revés. Yo he vivido en el campo y mi mamá nos mandaba a la ciudad para estar con mis familiares. Era viceversa, pero lo mismo. Entonces, también quiero decirte que ese personaje de Fermina, me encantó. Fermina, la señora, ¿no? Que muere el batán y les dice el conjuro y todo eso, me encantó cómo las has descrito con esas polleras, ¿no? Algo típico de ella, ¿no? Su vestimenta y que es lo que reflejaba mucha ternura, mucho cariño hacia los hijos. Pasa que la gente del campo en general, y yo viví en Cusco 10 años y he caminado muchas montañas, o sea, he caminado muchas montañas y he conocido muchísimos pueblitos. Y he vivido en el campo también, en una hacienda algodonera en el norte del Perú. Pero te digo que la gente sencilla, la señora esta del batán, es gente preciosa, es gente tan solidaria, tan amigable, sin poses, sin tonterías. O sea, si tienes que ayudarte, te ayuda con toda la generosidad del mundo, de una manera que además no espera reciprocidad, porque por ahí nunca más te vuelve a ver. Pero tienen ese carácter tan lindo, tan entrañable. Realmente hay gente que es maravillosa y que no conocemos realmente, en este caso en nuestro país, ¿no? Que digo, me he recorrido bastante. Sí, como te digo, me ha traído también al recuerdo las vivencias de otras personas que trabajaban para la casa, ¿no? Porque a veces te ayudaban y eran, como dices tú, ¿no? Tan sencillas, tan humanas, tan querendonas por construir, sobre todo eso, el amor al servicio, ¿no? El darse íntegra. Hay un apartado que se llama Solas. Solas. ¿No? Había parece que está escrito en primera persona y no sé si sea esto considerado como un testimonio o como, yo quería preguntarte esa parte, si es considerado como un testimonio, algo que te pasó a ti, porque está escrito en primera persona o no necesariamente tiene que ser así. ¿Me podrías contestar eso para continuar? Ay, como le digo a Diana, todo me ha pasado. Todo me ha pasado. Yo estoy en todo. De una u otra manera, todo me ha pasado. Entonces, además de eso que estás diciendo, sí, me pasó básicamente en el campo y pasó muy parecido a lo que he redactado. Entonces ya puedo decir que estaba bien, entonces también yo dije en primera persona, ¿no? Porque era lo que capté, entonces como era considerado como testimonio. Entonces la descripción de cómo aprecias el campo, ¿no? Con sus diferentes colores, eso también otra vez me transporta a mi niñez, pero describes el campo con sus colores de ocres, o sea, los árboles de diferentes colores, ¿no? Colores tierra, color terracota. Me encanta esa parte que has descrito, tu ambiente en que estabas yéndote, y que bueno, pues por estar conversando tanto, ¿no? Uno se desvía del camino y se pierde, ¿no? Se pierde hasta que te encuentras con dos hombres con no buenas intenciones, por supuesto, ¿no? Y ellas las dos se iban queriendo evadirlos, pero se supone que ellos no las perseguían para, según pueden ser diferentes fines, ¿no? Yo pienso todo lo malo. No hay muchos fines en ciertas ocasiones. No hay diferentes, Luisa, no hay diferentes fines en ciertas ocasiones. Hay un solo fin.
que es la casa. Exacto. Ajá, la casa, pues, o sea, La casa con C. ya sea para lo que sea, por eso te digo, o sea, con intenciones malas, pero ellas pues salen, luchan. Yo lo que veo aquí es un tema de supervivencia, que las dos empiezan a correr, y una de ellas, no recuerdo, que tenía, había ido algo del ejército, entonces tenía más o menos conocimiento de qué técnicas, y algo que se me impactó cuando le dijo, si te agarran, tú metes los dedos a los ojos. Eso, Dios mío, dije yo, sí, esa es una técnica que también he escuchado, bueno, en Israel o a los militares utilizan mucho eso, de meter los dedos a los ojos porque momento de desesperación, ¿no? Cuando saben que ya se van a lanzar. Pero esas partes había mucho ficción, mucho suspenso, y me hizo entrar en los personajes. O sea, esa es tu maravilla que tiene, de crear eso y uno se inmersa, ¿no? Entonces, pero salieron airosas, gracias a Dios, llegaron a un final feliz, retornando, y eso me dio tranquilidad. Realmente te agradezco, me parece genial. Gracias por tu comentario, Luisa, muy amable. Gracias. Gracias, Luisa. Sí, realmente es que es un texto impactante, sí, tiene muchos elementos, y yo creo que algo importante que acaban de mencionar todas las compañeras aquí es el hecho de que eres capaz de crear atmósferas maravillosas y particulares para cada uno de estos personajes, ¿no? Y eso te lo agradecemos los lectores, mi querida Gabriela. Muchas gracias, Luisa. Es el turno de Berta Valencia, que ya tiene activo su micrófono. Adelante, Berta. Buenas tardes, querida Eliana, buenas tardes. Con todo mucho gusto de conocerle a Gabriela Cuba, le he leído, me ha maravillado también, y yo, bueno, también soy de la sierra y me encanta cómo ha descrito las cosas, ¿no? Incluso del batán, que ya lo ha mencionado, también de la semilla, ¿no? Que, por ejemplo, las semillas es algo importante para el campesino. Yo recuerdo a mi papá que orgulloso de la semilla, por ejemplo, del maíz, ¿no? Y tenía semilla de justo, ¿no? Y era orgulloso y lo tenía como su joya más querida, ¿no? Y también, ¿no? Lo que dice, ¿no? Por ejemplo, teníamos primos que iban a la sierra a pasar sus vacaciones con nosotros y tenían que pasar pruebas, ¿no? Como montar caballos, dar leche, moler, y la abuelita le hacía pasar esas pruebas, ¿no? Y nosotros ahí, pues, mirándoles, ¿no? Emocionados. Hay algo que a mí me marcó un poco cuando vine a Lima de 11 años, fue ese cambio. Y yo me decía entre mí misma, ¿por qué no nos piden permiso a los niños si queremos viajar o no? Porque yo en el fondo no quería viajar. Y entonces yo vi una gran diferencia entre el campo y la ciudad, y es que la niñez es lo más hermoso que hay. Y entonces todas tus obras que has escrito me llevaron otra vez a ese mundo, y uno tiene esa experiencia, pero el poder contarlo, el poder transmitirlo es hermoso. Y entonces uno vuelve a vivir esas cosas, ¿no? Y entonces yo necesito de tener esa facilidad, ¿no? De poder contarlo, y encima un lenguaje sencillo y algo como que no fuera, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando vine a Lima, lo que me atrajo era el batán de mi tía, ¿no? Entonces, ¿sabes moler? Por supuesto, yo orgullosa. Y sentía que algo me quitaba con mi pueblo, ¿no? Entonces después mi tía me dijo que iba a crear unas gallinas en su azotea. Eso también me ligó con mi pueblo. Entonces uno busca siempre esas experiencias, ¿no? Y entonces yo era orgullosa de poder moler algo acá. No lo licúo, le decía, yo lo muelo mejor que en el licuador. Ese recuerdo, ¿no? Y todavía yo decía, y tiene otro sabor, porque eso decía mi abuelita, ¿no? El batán tiene otro sabor, ¿no? Entonces yo también le decía así a mi tía acá, ¿no? Y ella me decía, ¿te parece? Porque está en la sierra, dice eso. Pero yo siempre decía, tiene otro sabor, ¿no? Y uno lo siente. Y entonces, pero por ejemplo, yo tengo esas vivencias, pero poder escribirlo, yo pienso que es un don, ¿no? Es una maravilla, y yo felicito a usted de esa maravilla que ha hecho poder escribir estas vivencias, porque prácticamente a veces la sierra se ve lindos paisajes, todo, pero allá hay seres humanos que sentimos, que vivimos, y poder expresarlo, eso es maravilloso. Yo le agradezco mucho porque he vuelto a vivir esa maravilla que es la niñez y el campo y lo natural, ¿no?
las experiencias. Yo, muchas gracias, le agradezco. Gracias a ti, Berta. Gracias por sus palabras, realmente. Muy amable. Gracias, Berta. El turno ahora de Ana Lucía. Adelante, Ana Lucía. Ya, gracias. ¿Sí me escucha? Sí, te estamos escuchando bien, Ana Lucía. Ana Lucía, Gabriela se comunica con nosotros desde Quito, Ecuador. Ella es una compañera que nos acompaña ya más de un año en todas estas jornadas, así que ella está en Quito. Ahí te dejo con ella. Adelante, Ana Lucía. Buenas tardes, Gabriela y Ana. La obra, el cuento, o sea, dice el leitmotiv de la obra que solo somos humanos. Es el porqué de ese vivir, es un camino en solitario que cada uno debe descubrir. O sea, enfatizan también lo filosófico, el porqué de la vida. Y vuelve a repetir, pero humanos solo somos y moriremos. Así que cuando le separe la puerta a nuestro motor de vida, descansaremos, eso sí, eternamente. Es una cadena de eslabones y será hasta que venga otra especie a la Tierra, nos elimine del planeta o lo hagamos nosotros mismos en el absurdo y desmedido afán de invadir otros países. Estamos refiriéndonos también a lo actual, Rusia y Ucrania, la guerra entre los dos países. Invadir fronteras, tener más posiciones y esclavizar al prójimo, aunque no nos sirva de nada la forzada ofrenda de sus huesos. Recuerda el momento actual y también nos recuerda el ensayo de la ceguera de Saramago. O sea, es un cuento muy filosófico. También se refiere a que todos somos humanos y nuestro hogar, y todos nosotros somos su hogar. La vida existe a través de nosotros. Es lo principal. Gracias, Gabriela, de una obra también filosófica. Gracias. No, gracias a ti, Ana Lucía. Muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Sí, de verdad que tienes mucho de filosofía. Y mira lo que acaba de decir Ana Lucía, es muy importante porque acaba de mencionar una característica muy especial en la narrativa de Saramago que también la podemos encontrar en tu narrativa, ¿no? Y yo te decía hace unos momentos que encuentro ciertas vinculaciones con Ribeiro, entonces creo que has logrado un trabajo magnífico, ¿no? Tener ciertos elementos de estos grandes escritores, estos grandes narradores, ¿no? Que como tú misma dices, o sea, no es nada fácil, ¿no? Lograr este manejo, este nivel de lenguaje que sea accesible a todos, ¿no? Yo vuelvo a remarcar ese hecho que tienes tú de crear atmósfera a los personajes, de crearles una vida, un alma, un cuerpo, ¿no? A estos personajes. Por ejemplo, en el cuento Bajo el mar, que está en la página 47 del libro, voy a leer obviamente solo un párrafo, en el que precisamente demuestra estas características, ¿no? Dice: Luzmila era una mujer alegre, le gustaba viajar, las fiestas, la comida, el baile, charlar con sus amigas y era muy divertida. Toda su vida estaba llena de color, de música y le gustaba fumar mentolados porque decía que sus componentes inhibían la procreación. Era muy querida por todos y siempre tuvo un espacio en el corazón de aquellos que la amaron, ¿no? Fíjense ahí esa manera de presentarnos al personaje, de describir al personaje. En un solo párrafo ya tenemos una idea completa de quién es Luzmila, ¿no? Que además yo creo que tiene mucho de ti, porque tú eres así, alegre, te gusta viajar, te gustan las fiestas, la comida, siempre eres súper divertida y todos tus amigos te queremos. Pero tienen algo de ti tus personajes, definitivamente que sí. Totalmente. Muy bien, no sé quién me falta, hay alguien que me falta participar. Ah, sí, Laurentina, que está ahí esperando. Por favor, adelante, Laurentina. Gracias, Eliana. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Gabriela. Me alegra bastante conocer a esta escritura y que estoy admirada de ese optimismo, de su presencia, ¿no? Y yo como ya dijeron todas las compañeras, su literatura es, ella escribe en forma clara, no tan sencilla, pero sí un poco entendible para la mayoría, ¿no? Pero lo que yo admiro es esa capacidad para narrar hechos de la vida cotidiana de cualquier forma. Nosotros hemos sido testigos presenciales o lo hemos leído de todo nuestro contexto como humanos, como ella misma lo dice. Yo me he detenido en el relato de Nueve Espíritus, ¿no? Ahí me
me impacta cómo ella nos relata la actitud de la mujer o cómo se criaba la mujer. Textualmente dice, te criaron a la antigua, obediente, sumisa, discreta, y tu formación como ser humano está dirigida hacia el matrimonio, ¿no? Ese, digamos, un contexto también, se puede decir del pasado, pero no tanto del pasado, sino que nos remonta también, nos induce en pensar también en aquellas mujeres que están en contextos desfavorecidos, que todavía viven esa evidencia, que no han quedado otra alternativa que el matrimonio, ¿no? Antiguamente, en el mediados del siglo XX, XIX, ahí, digamos, no quedaba alternativa el matrimonio, o como acá también lo menciona, irse de monja, ¿no? Que eran dos alternativas que le quedaban a la mujer en el pasado. Entonces, ahora hay otras alternativas, pero también el matrimonio es lo que le salva a una mujer de contexto desfavorecido de lo que es la pobreza. Y eso, digamos, a mí me ha impactado. Cómo a través de un relato nosotros podemos proyectarnos ante el presente también, que no es tan pasado que digamos, ¿no? Y eso, pues, ¿no? Y yo quería pedirle a Gabriela que nos dé algunos tips de escritura para que nos podrían servir para nosotros. Gracias. Muy bien, Laurentina, buena pregunta. Tips para la escritura, Gabriela. Valentina, gracias. Pero mira, yo creo, bueno, yo no doy talleres ni nada de esas cosas. Simplemente te puedo hablar desde mi posición de escritora, de mi posición de investigadora, con muchas ganas de conocer este mundo que, si bien aparentemente está ahí al alcance de todos, tiene un montón de espacios que no llegamos a entender del todo, ¿no? Porque los humanos parecemos que somos iguales en todas partes del mundo, pero tenemos un montón de cosas que nos diferencian unos de otros. Pero sí, para escribir simplemente tienes que, no sé, tú que escribes cuento, poesía, Laurentina. Cuento, poesía y relatos también. Ya. Pues nada, es una cuestión de, ya sabes, de cada quien, de que puedas expresarlo de la mejor manera, con en la poesía, por ejemplo, con palabras. Hay muchos poemas que leo actualmente de escritoras peruanas, pero tienen demasiadas palabras. O sea, hay palabras que, si no están, el poema queda perfecto. O sea, no tengamos miedo a eliminar. La poesía es uno de los géneros más difíciles que conozco, y hay que ser mucho más, en pocas palabras, decir un montón de cosas. Buscar las palabras apropiadas que te remitan a otros espacios, a otras sensaciones. Porque si no, tenemos un gran problema, pero muchas escritoras, por ejemplo, veo, es demasiado, ya demasiado coloquial, no sé, ya tenemos que traspasar las fronteras de lo personal directo e ir un poco más allá. Buscar en la filosofía un montón de respuestas que están ahí y que podemos perfectamente organizar en nuestro mundo interno. Y para el relato es lo mismo, ¿no? Investigar, leer mucho, y leer mucha filosofía, pero no crítica literaria, porque yo creo que los críticos literarios somos nosotros, los que leemos. Todos los que leemos, tengan el nivel que tengan, somos críticos, porque cada uno lee desde su propio espacio, desde todo lo que es, ¿no? Como siempre digo, no solo tu genética, lo que has comido, lo que has leído, todo lo que eres tú, desde esa posición, es tu perspectiva de lo que existe alrededor tuyo. Y eso te tiene que dar pautas para, digamos, ir creciendo, mejorando. Y eso, sacar palabras que nos sirvan. Gracias por esos consejos, Gabriela. Sí, realmente son valiosos y significativos, es verdad, ¿no? Yo también a veces, bueno, yo estoy obligada a leer, ¿no? Desde un punto de vista académico, porque tengo que enseñar, ¿no? Pero a veces sí me pregunto y me cuestiono muchas cosas también. Y sí creo, como tú, que la filosofía es una gran aliada, ¿no? Para mí la filosofía y la historia, o sea, los textos escritos en historia, en filosofía, y hay filósofos que a mí me gustan mucho, ¿no? Y he descubierto, por ejemplo, a Julia Kristeva, que es una filósofa, ¿no? Y que me fascina Kristeva, o sea, cada vez que la leo, la releo y vuelvo. Además es una mujer que tiene, no creo que haya ningún varón que le pueda equiparar todos los doctorados honoris causa que tiene, no creo que haya alguno vivo que pueda equiparar toda la trayectoria de Kristeva, ¿no? Y realmente Kristeva
Es una filósofa muy interesada en la literatura y por eso escribe, hace crítica literaria, pero la hace desde una manera filosófica y eso es quizá lo que me gusta, ¿no? Creo que la filosofía nos da muchas herramientas para entender no solamente la literatura, ¿no? La literatura en todos los géneros, ¿no? En poesía, en narrativa, en dramaturgia, pero también nos da una manera de entender el mundo, ¿no? Finalmente siempre nos remontamos a los griegos, ¿no? Y cada vez que hablamos de los griegos nos vamos a los filósofos griegos, ¿no? Es que de ahí venimos, de ahí viene todo. Exacto, es que esa es nuestra herencia cultural, ¿no? Nuestra herencia cultural es la occidental. Claro, eso es cierto. Exacto, básicamente ya los griegos lo hicieron todo, ¿no? O sea, después de los griegos no hay nadie que los haya superado. Ninguna cultura humana logrará superarlos nunca, creo yo. Pero mira, es lo que yo digo, ¿no? Si tú lees, o sea, ya más o menos has leído, ¿no? Después de todo más bien que has leído, que has visto, digo, después de toda esta gente extraordinaria con unos pensamientos bárbaros, dices, ¿a qué escribo, ah? O sea, exacto. Qué bárbaro, es como que te da una luz especial. Pero justamente en eso está, porque como todos digamos, somos tan diferentes unos de otros, nuestro aporte, el aporte de cada uno es tan importante como el demás, porque finalmente tú tienes una mirada y esta otra persona tiene otra mirada y así, porque cada uno es único, Eliana. Exacto, cada ser humano es único e irrepetible, esa es la gran ventaja, ¿no? Y todos los libros también cumplen esa misma función porque están hechos por seres humanos, no olvidemos que la literatura es producción humana, por lo tanto cada libro será también único e irrepetible, ¿no? Porque está hecho por otro ser humano que es único e irrepetible, no hay dos seres humanos iguales, por más hermanos, hasta gemelos, cada uno tiene un tono de voz distinta, o sea, siempre hay elementos que los diferencian, ¿no es cierto, Gabriela? Totalmente, es así. Ay. Y no nos sintamos mal ni mucho menos. Exacto. Porque además, ya sabes, unos se ven mejores que otros. Siempre. Está bien. Qué bueno que así sea. Ya mejoraremos. Así es. Ya llegarán a decirte que escribes como Saramago o como Ribeiro. Digo, mejor que Ribeiro. Definitivamente. Además has vivido en la Lima de Ribeiro. Además vives en la zona que frecuentaba Ribeiro. Además. Pero ves, tú ves que escribo en la línea de Ribeiro. De mi primer libro en España, en la crítica, en este libro me dijeron que tenía una vena de Borges. ¿Ya ves? Pónganse de acuerdo. Pero qué bueno que tengas mientras más escritores. Además, Borges y Cortázar son los mejores narradores de habla hispana, por el amor de Dios. O sea, que qué bien que hayan esos elementos. Lo que pasa es que también tú lees mucho, eres una lectora muy ávida. Y definitivamente esas técnicas, esos elementos que saltan a la vista en Borges, en Ribeiro, en Cortázar, en Saramago, definitivamente quedan en ti, porque además eres una creadora. Entonces es inevitable, ¿no? Como que esos elementos se filtren, ¿no? A lo largo pero bajo tu propia perspectiva, bajo tu propia mirada, bajo tu propia creación, ¿no? Y eso es lo valioso, ¿no? Porque finalmente todos, como dice tu libro, somos eso, solo humanos y definitivamente vamos a tener ciertas semejanzas y muchas diferencias, ¿no? Además, si tú ves en el arte mismo, en todo lo que es arte plástica, nos nutrimos unos de otros, porque Eso. obviamente nos referenciamos los ejemplos, igual que en la vida, en la cultura. Nacemos y renacemos constantemente, con nuevas ideas, nos vamos actualizando, vamos cambiando, por ahí pensamos una cosa determinada y leemos a una serie de personas y dices, wow, esto que he leído ya no tiene validez para mí ahora porque este nuevo sentimiento que tengo es mucho más extraordinario, más profundo. Y así tiene que ser, no tenemos miedo, no debemos tener miedo a cambiar. Si tenemos que organizar contigo un trabajo, hay que reorganizarlo sin ninguna pena. No hay que tener tanto apego por las palabras. Exacto. Si no sirven, se van. Además, eso es algo muy cierto que tú acabas de mencionar y lo que es algo que pocos escritores hacen, es ser así de exigentes como tú lo eres. O sea, hay que cercenar el texto. O sea, yo estoy de acuerdo. Yo soy una cercenadora por excelencia. Recuerdo, tú sabes que yo hago trabajo de edición, ¿no? Y a veces de corrección de estilo, que cada vez lo hago menos y depende, ¿no? Quiénes sean los que me contraten. Y recuerdo haber tenido un escritor mexicano, ¿ya? Ya, digamos, un escritor reconocido mexicano, ¿ya? Que me pidieron hacer la corrección de estilo de este libro nuevo que él publicaba. Y yo, por supuesto, le cercené absolutamente todo, porque yo soy así. Además, era un libro en género de poesía, entonces peor todavía, ¿no? Con la poesía yo soy súper exigente porque es el género que yo trabajo y creo que es el género que mejor conozco, que mejor manejo. Y se nota en tu trabajo, sí.
Entonces yo agarré y cercené todo, ¿no? Entonces, bueno, paso eso al editor, ¿no? Que son la empresa que me había contratado, ¿no? Y ellos obviamente lo pasaron al escritor, que no voy a decir su nombre, por supuesto. Y por supuesto ese día tuve un correo como de 100 páginas del escritor que me decía que por qué que lo que yo había hecho era destrozar su creatividad. Le digo, pero es que realmente lo que tú dices, ¿no? O sea, hay tanto exceso de palabras que quitándole la mitad queda perfectamente, ¿no? Y además, no olvidarse, por ahí Violeta te comentaba que tu lenguaje es altamente poético, y es cierto, el lenguaje es poético a pesar de que estemos frente a un texto narrativo, no deja de ser poético. Ribeiro, cada vez que escribe un cuento, es eminentemente poético, ¿no? Y él nunca escribió poesía, pero su lenguaje es poético, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, a un Saramago, que lo leemos obviamente en traducción, no en la lengua materna, pero si leemos un Cortázar, un Borges, vamos a darnos cuenta, Borges, por ejemplo, es extremadamente poético, ¿no? Y él era un gran poeta también, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos siempre hay como que una línea muy tenue que divide esos elementos, ¿no? ¿De dónde a dónde está lo poético? ¿De dónde a dónde está lo narrativo? Yo creo que tú, como los buenos narradores y como las buenas narradoras que hemos tenido en este curso, ganas siempre por knockout. O sea, manejas muy bien los inicios, manejas muy bien los finales, que yo creo que un buen narrador tiene que manejar la técnica. O sea, yo no perdono que alguien sea narrador y no maneje la técnica. O sea, para mí las técnicas son fundamentales, pero no las técnicas en sí mismas, sino cómo la destreza del escritor o de la escritora, en este caso de la escritora Gabriela Cuba, logra sobrepasar la técnica y hacer que la técnica quede en un segundo plano, porque lo que ganan son las emociones, las sensaciones, los sentimientos, las atmósferas y los personajes tan bien logrados que parecen salirse del libro y estar representándonos a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que me encanta de tu técnica, de tu estilo. Que es cierto, el lenguaje poético, lo que pasa es que para mí, cuando trabajo, no solamente es conocimiento, no solamente es filosofía, porque yo en alguna parte pongo que también la literatura es esplendor. ¿Qué significa eso? Que es, o sea, no solamente tienes que estar instruirte con lo que está diciendo, sino que tiene que darte un tremendo placer. O sea, un placer a leer una cosa como en el arte, algo estético. Exacto. Si no tiene estética, es como un poco rayado, muy duro, y no sé, y digamos, no va con lo, por lo menos como yo escribo, ¿no? Para mí la estética es muy importante y eso se nota, y eso te viene seguramente de ser exigente, y aparte de tu tendencia a las artes plásticas. O sea, definitivamente la estética de tu obra narrativa es muy clara, ¿no? Y queda, ¿no?, plasmada en todos los textos que has escrito. Bueno, yo he leído, bueno, estos 2 libros que tú generosamente me has dado, sé que me faltan algunos más, ya los leeremos, ¿no? Solo 2. Violeta quiere tomar la palabra. Adelante, Violeta. Gracias, Eliana. Quería preguntarle a Gabriela si encuentra un antes y un después a raíz de su pasión por la cerámica. Si ella nota un cambio, influye en la escritura, no sé si en la concentración, en la belleza, en algo, esta nueva actividad. No como una influencia, lo que pasa es que lo que sí he notado, obviamente, pero no por la escultura, sino que yo he madurado. O sea, yo he ido en mi vida, como todo el mundo, creciendo, y soy una persona muy distinta a la que, digamos, 30 años atrás, ¿cierto? Entonces, ese camino que yo me he forjado, además que he hecho por muchas razones, porque no solamente ha sido mío, ha sido compartido, etcétera, todo eso me ha llevado hasta donde estoy ahora, en mi posición, en cómo escribo. Pero al principio tampoco escribía de esta manera, he roto no sabes la cantidad de hojas que he roto. O sea, como he hecho esas... Has matado muchos árboles, Gabriela. Por cientos. Hasta que dije, basta estas tonterías, no puedo seguir escribiendo esto hasta en las pavadas, ¿no? Y uno se tiene que exigir también a mejorar. Exacto. Así como lees y ves otros niveles de literatura, tú tienes que mejorar, porque si no te vas a quedar en el último cajón. Entonces sí, pero ha sido mi evolución personal, más que la cerámica en sí. Gracias. Gracias. Gracias, Violeta.
Sí, realmente, ¿no? Es que definitivamente las artes siempre van a ser artes integradoras, ¿no? O sea, la literatura es un arte, definitivamente es un arte, es una ciencia también, definitivamente que sí, pero yo creo que de alguna manera las personas que tienen como tú la capacidad artística desarrollada en varios niveles, definitivamente van a tener un cuidado con la estética totalmente distinto a otras personas que no practican, ¿no? Y además con la exigencia con la que tú tienes, digna además de todas las escorpionas como nosotras, que nada nos satisface nunca, que tenemos que estar siempre, ¿no? Nunca estamos satisfechas con algo, siempre queremos algo mejor, y claro, luego se nos pasa la vida en esa mejora, ¿no? Y tampoco debe ser así, ¿no? O sea, hay un momento en el que todo tiene que cortarse, o sea, hay un momento de inicio y un momento de término, ¿no? Y tenemos que decir, bueno, este texto ya está listo y tiene que salir, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante todo lo que tú nos has comentado hoy, de la forma en la que trabajas y que hayas tenido además la libertad y la generosidad de compartir con nosotros toda esa experiencia. A mí me gustaría muchísimo que habláramos de los personajes femeninos, Gabriela. Aquí a lo largo de todos estos cuentos, relatos, como lo queramos llamar, de Solo Humanos, hay muchos personajes femeninos y yo diría que hay una mayor cantidad de personajes femeninos de masculinos, o estoy equivocada, no lo sé, y hay un tratamiento muy especial con los personajes femeninos. ¿Tú qué opinas al respecto? No, definitivamente hay más personajes femeninos que masculinos, porque obviamente me siento mucho más cómoda redactando y trabajando desde mi posición y no teniendo que ponerme en la cabeza de estos neandertales. Una broma. Ya. Pero sí me gusta, sobre todo que hay un cuento que no hemos hablado ahora que me gusta mucho, que se llama Mujeres, ¿quién las entiende? Nadie. Es un cuento, digamos, fuerte, es una conversación entre dos personas que es muy no es complicado, sino que es muy fuerte porque en ese momento estaba más investigando todas las cuestiones de las mujeres a través de la historia y ya sabes, tenía todo ese material arriba en mi cabeza. Y cuando empecé a escribir, que salió, como digo, coloquialmente, que pongo, que vino mi hermano, hablamos de esto, y de pronto, como dice, lo empapelé. Pero sí, y está, digamos, históricamente, todo eso ha sucedido a las mujeres. Todo. Entonces, en fin, es muy rico para mí. Muy rico tanto en cuanto a historia y tanto en cuanto a fuerza, porque está muy bien hecho y muy contundente, ¿no? Y claro, no es romántico, nada, pero es un cuento muy real, realmente. O una narración muy real. No sé qué me preguntaste. Bueno, eso, lo que me acabas de comentar, ¿no? ¿Cómo es que trabajas a estos personajes femeninos, sí, me ¿no? siento más cómoda con Sí, eso. y me encanta eso, ¿no? Porque yo creo que además es complicado, por lo menos a mí me pasa las veces que lo he querido intentar. Es complicado ponerse en la piel y en el cerebro masculino, ¿no? Porque claro, es algo más lejano, quizá, dado nuestro género, ¿no? Pero que se puede hacer, tú lo logras muy bien, ¿no? Pero yo sí siento como que con los personajes femeninos tienes una mayor amplitud, un mayor conocimiento, o sea, como que logras, ¿no? Muchos más elementos más ricos en los personajes femeninos, ¿no? Así es. Sale mucho más fluido porque además, ¿sabes? Uno escribe en su posición, en este caso, soy mujer, escribo de las personajes mujeres con mucho más conocimiento que de los hombres. Los hombres todavía me cuesta un poco, tampoco me hago mucho problema, porque son, digamos, más escueto todo, ¿no? Entonces, exacto. Pero sí es interesante eso. Es interesante. Pero las mujeres tenemos mucho que decir todavía, mucho a través de los personajes. Entonces hay que seguir trabajando y creando nuevas sensaciones y nuevos espacios donde se puedan decir cosas a través de la literatura en este caso, ¿no? Exacto, me parece súper bien. Gabriela, me gustaría un poco para ir cerrando este ciclo, esta conversación tan linda y tan agradable que hemos tenido esta tarde-noche ya, ir hablando un poco de tus nuevos proyectos. Me decías que estás trabajando una novela, me gustaría un poco que nos contaras al respecto, para cuándo sale, cuándo estaremos presentando esa novela. Cuéntanos un poco en qué proyectos andas, no solo en la literatura, sino también en las artes plásticas. Lo que pasa es que, bueno, lo tengo hace rato, metido en el cajón y todavía no lo saco, lo pongo, lo reviso, lo vuelvo a guardar. Ya sabes, todo tiene que madurar como corresponde. Así es. Y no sé si va a ser una novela, finalmente, o un cuento largo, todavía no estoy pensando. O una novela. A veces, es que a veces uno quiere, digamos, hacerlo más grande y lo diluye, ¿no? Se pierde esa esencia, esa fuerza.
entonces no quiero que eso ocurra. Pero es una historia desde Huaraz, después del terremoto tan tremendo que hubo, y se trata de un chico que viene a Europa y que, yo te voy a contar la historia después que te cuente. No, pues algunas pistas nada más, no nos cuentes todo. Solo pistas así como para ir corriendo a comprarla tan pronto la saques. Es como diferente al resto de la gente. Finalmente se entera por su padre que es adoptado. Oh. Y es adoptado justamente de cosa que ocurrió en Huaraz. Y bueno, y la trama es que realmente... Qué lindo, me gusta. Pero está tan bien hecha, es tan rica de todo, que es lo que me gusta trabajar, lo que es el sentimiento humano, cómo el ser humano va cambiando. Y como un hecho como ese, como el descubrir que es adoptado, definitivamente le va a cambiar la vida al personaje, ¿no? Intuyo. Y luego en la escultura sigo trabajando, aunque no vendo nada en este momento porque estoy parado, pero sigo trabajando porque yo no creo que me podría volver un poco loca, ¿no? Así que sigo haciendo mis trabajos. Ahí voy acumulando. Así es. Eso suele pasar, ¿no? Uno va Sí, como... la conexión a internet es estable. Ah, bueno, sí, se corta un poquito, pero sí, se te escuchó bien. No nos decías que estabas trabajando en la escultura, aunque no vendes nada, porque claro, bueno, con toda esta pandemia se ha detenido pues todo el mundo entero, ¿no? Realmente, y evidentemente los artistas son los que más la sufren, definitivamente. ¿Y para cuándo pensarías sacar esta novela o cuento largo o novel? ¿Para cuándo piensas tenerla lista? ¿Este año quizá, Gabriela? Espero que este año, porque tengo otro libro de cuentos, es que esta pandemia, o sea, han sido 2 años que yo he sido trabajando como corresponde, pero sí, espero que este año por lo menos uno de los dos salga. Qué bien, qué bueno, ahí estaremos para apoyarte. Ahí estaremos. Gracias, Lenita, gracias. Ahí estaremos siempre, Gabriela, cuenta conmigo siempre. Y con el grupo, por supuesto, porque las chicas acá son maravillosas, así que seguramente todas ellas estarán ahí en primera fila, que esperemos sea presencial, ¿no? Esperemos. Esperemos que para ese momento ya sea más amigable todo, claro que sí. Ay, Yo también Gabriela. quiero agradecer infinitamente a las participantes, realmente muchas gracias por su tiempo, por estar ahí, por haber leído, porque hay que dedicarle a algunos, digamos, media hora, 1 hora, no lo sé. Muchísimas gracias y también a Liliana por darte este tremendo trabajo realmente, que no todo el mundo lo puede hacer o lo quiere hacer. Y es como le dije al principio, es una tremenda y loable tarea porque estás haciendo un levantamiento de datos importante, realmente importante, que no se encuentra sino más. Así Eso es que bueno, cierto. conoceremos cada vez más a las escritoras peruanas. Exacto. De eso se trata y de que, bueno, y que afortunadamente ahora la tecnología nos ayuda a que todo esto quede registrado, ¿no? Y bueno, por lo menos contribuir en algo un poquito a dar luz a escritoras como tú, por ejemplo, que son valiosísimas, que tienen un trabajo maravilloso, pero que muy pocas personas conocen, ¿no? Y esa es una pena en realidad, ¿no? Sí, lo sé. Tenemos tan buenas escritoras y tan poco difundidas, ¿no? Elenita, este es el último libro que es de poemas. ¡Ay, qué maravilla, Gabriela! Ese no me lo has pasado. No, porque ese lo he hecho ahora en la pandemia. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque también hago poesía, ya sabes. Sí, yo lo sé, tú haces poesía desde hace muchísimos años. ¿Por qué no nos lees? Léenos algunos poemas de ese libro recientemente publicado, Gabriela. Sí, así que bueno, ya cuando pase todo esto haré la presentación oficial. Me parece Los invitaré, genial. por supuesto. Por supuesto, ahí estaremos para aplaudirte. Digamos, gracias. Léenos algunos poemas de ese libro, Gabriela. ¿Tú crees? Sí, claro. Ay, el título del libro, que creo que En no. sentidos. Se titula Sentidos. Ujú. A ver. Ya voy a leer uno que se titula Amantes. Ok. Sobre tu cuerpo nace el deseo, sobre el mío anidan los sueños, y la hierba del campo acaricia a 2 seres que roban sus besos. Tu rostro viril y sediento me arranca las carnes dormidas, que entre temblores y silencio agonizan en medio de la vida. La danza del fuego se apaga, la sangre reposa en las venas, y la tierra acuna su seno a 2 cuerpos exhaustos de materia. Bravo. ¿Dónde están los emoticons aquí? Aquí están. Muy bien, bravo, bravo, Gabriela.
Genial, me gustan. Ahí te están mandando aplausos virtuales, Gabriela. Sí, que hay que recortar las palabras, hay que... Claro, siempre menos es más en poesía, sobre todo menos es más siempre, ¿no? Es lo que yo le digo a mis alumnas y alumnos del taller de creación. Siempre menos es más, ¿no? Ahí te mandan corazones virtuales, Nora te está mandando corazones virtuales, aplausos virtuales, corazones, todo tienes. Estamos de fiesta. Ay, Gabriela, ha sido una charla maravillosa. Qué bueno que todo esto quede registrado para la historia, hasta que se muera la nube, por supuesto, la nube del internet. Algún día morirá, no sabemos, pero quedará registrado. No importa, lo importante es este momento tan rico y tan agradable que hemos pasado. Así es, que no nos lo quita nadie. Este momento es nuestro. Así es nuestro momento, nadie nos quita lo conversado, lo que hemos disfrutado del recorrido por tu obra, por tus libros, por tu poesía, por tu literatura en general y por el arte al que te acercas siempre y nos acercas a todas nosotras, ¿no? A esta estética maravillosa que es tu narrativa, pero creo que también tu poesía, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Gabriela está con nosotros desde antes de las 5, conectada y súper responsable. Muchas gracias. Iniciamos contigo, digamos, el ciclo oficial, porque la semana pasada fue la introducción, la sesión en la que yo presento y leo algunos aspectos de cada una de las escritoras invitadas, pero ha sido realmente una delicia tenerte con nosotros hoy y espero tenerte siempre y espero que este año celebremos nuestro cumpleaños juntas. De todas maneras, este año lo vamos a hacer. Exacto, lo haremos y estarán todas ustedes invitadas a la fiesta. De acuerdo. Muchas gracias a ti, Elena, y a todas y cada una de ustedes, chicas. Muchísimas gracias por haber leído y muchísimas gracias por sus palabras. Gracias Gabriela, gracias Laurentina. Gracias María del Rosario, gracias Luisa, gracias Lisbe, gracias Violeta, Nora, Berta, Ana Lucía, Irma que tuvo que retirarse y nos puso ahí un mensajito. Muchas gracias a todas, chicas. Ha sido como siempre un placer. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por la misma plataforma. Chao Gabriela, nos vemos. Chao, gracias. Gracias, chao. Ya está. Gracias, papi.